Hola, Raquel. Si ya he dejado, no sé si he dejado de compartir, si no... Sí, no sé si me ves, Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya te veo, Pablo. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Ahora ya te veo, genial. Vale. Pues es que eso, como es tarde, las familias deben estar muy cansadas y yo creo que lo más importante en estas cosas siempre es el turno de preguntas. Sí. Ya sé que he ido rápido, pero es que así más tiempo para vosotros. Y ahora lo que queráis. Hola, bueno, yo soy Ángel. Muchísimas gracias, Raquel. Un aplauso. Gracias. Como íbamos muy mal de tiempo, pues vamos a hacer una especie de mesa redonda espontánea, porque en principio íbamos mal y ya aprovechamos que estáis tres expertas endocrinólogas, en Safjan y en Prader-Willi. Y bueno, tenemos una serie de preguntas de los pacientes que yo tengo aquí recogidas, pero yo no sé si a lo mejor quizá por la audiencia también salga alguna ya o esperamos... Mira, ya hay dos más. Yo desde ya, perdonadme, pero voy a aprovechar esta oportunidad para pedirle a Pablo que me eche un capote, que yo estoy aquí peleándome muchísimo con todas las familias por el tema de síndrome de Prader-Willi y tratamiento precoz y yo sé que puede haber, o sea, que yo creo que ha habido diferentes escuelas, pero que conocer el origen de por qué se hacen las cosas y por qué en los comités se toman determinadas decisiones que a veces son cosas tan arbitrarias y tan aleatorias como una revisión bibliográfica en un momento por una persona que a lo mejor no, que es la persona experta en ese momento y que eso queda obsoleto. Yo creo que a día de hoy empezar el tratamiento por encima de los 2 años en el paciente con síndrome de Prader-Willi esto está totalmente obsoleto y espero que Pablo esté de acuerdo conmigo y me ayude con esto por esa forma. Bueno, estoy de acuerdo, sí. Pero hay que cambiar los papeles. Bueno, claro. Lo que pasa es que cambiar una ficha técnica de un producto... La ficha técnica, de hecho, no pone nada de los 2 años, Pone que está prohibida en psicosis activa, en neoplasia, de los 2 años. Es que además lo sé muy bien porque lo dijo mi compañero que está jubilado, que tiene 70 y pico años. Entonces, los de los 2 años, y sí que es verdad que la guía, que es del año 2013, tienes toda la razón, que la sugerencia queda ahí muy subgéneris. Dice, algunos lo hacen desde los 4 meses, quizás antes de que aparezca la obesidad, pero con todas las nuevas publicaciones que hay de todos los grupos, porque claro, si solo fuera mi grupo dirías, bueno, está defendiendo solamente lo que ha defendido, lo que están, lo que está encontrando su grupo de investigación. Pero por suerte, cuando es ciencia, tiene que estar corroborado por diferentes grupos y sí que está corroborado. Entonces yo creo que ahí sí que me tenéis que echar un cable. Y ya eso es lo que, Raquel, yo quería. Te hago una pregunta antes de pasar con las familias. Sí. En aquellos pacientes con síndrome de Prader-Willi sin deficiencia de hormona de crecimiento, sí me oyes, ¿no? Sí, te digo perfecta. Sin deficiencia de hormona de crecimiento, en el que estás buscando el efecto metabólico más que el efecto del crecimiento, de hecho el efecto del crecimiento nos puede venir mal, ¿qué dosis usarías? ¿La de ficha técnica o un poco menos o cuál? La verdad que hago la titration, ¿no? de ajustar en función de la IGF-1, intento no pasarme nunca de más 2 desviaciones estándar. Puedo empezar en 0,025 y si es un paciente muy hipotónico, con una IGF-1 muy bajita, con una insulina muy bajita, es decir, que tiene todos los parámetros que me hacen pensar, porque como en niños no estamos obligados a hacer un estudio de déficit de hormona de crecimiento, pero tenemos otros parámetros que nos ayudan a saber qué paciente es más deficitario que otro. Yo en un niño con talla baja, con una IGF-1 muy bajita, añadido a su alteración corporal, puedo empezar en 0,03 y si no en los otros puedo empezar en 0,025 tranquilamente. Vale. 0,025 miligramos por kilo y día. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, había 2 preguntas en la audiencia. Empezamos por la primera, por supuesto. Hola, buenas tardes. ¿Me oye? Sí, te digo, sí. Vale, de acuerdo. Mi pregunta iba en el sentido de si en personas adultas con el diagnóstico de Safjan y con déficit de hormona de crecimiento estaría indicado empezar un tratamiento de hormona y los posibles beneficios que habría. Y la segunda pregunta sería si hay alguna relación, se conoce relación entre el déficit de hormona de crecimiento con episodios de hipoglucemia severa. ¿Con episodios, perdón? De hipoglicemia.
Vale, te contesto yo y luego le doy el capote a Olga. Por un lado, cuando nosotros tenemos un déficit constatado de hormona de crecimiento, con todas las dificultades de hacer el diagnóstico, puesto que las pruebas son pruebas que a veces son difíciles de repetir, no son, a veces no tienen validación externa, a veces, pero si uno tiene un déficit de hormona de crecimiento diagnosticado en la edad adulta, la respuesta es que se puede poner tratamiento a las dosis adultas y se valora junto con el equipo de endocrinología de adultos si merece la pena o no en función de unos test de calidad, porque aquí ya no estamos buscando obviamente el crecimiento, sino que estamos buscando mejora en composición corporal, mejora en tono, mejora en energía, mejora, etcétera. Entonces, Olga, no sé si quieres apuntar algo más en cuanto a esta primera pregunta. El micrófono, por favor, Olga. Ahora sí, ¿no? Que igual que el Prader-Willi, como es un tratamiento que, digamos, no está, ¿no? O sea, no está aprobado, como dijéramos, en ficha técnica, pues tienes que demostrar que hay un déficit primero y tendrías que hacer también algún test de estimulación. Por ejemplo, en el Prader-Willi el que más usamos ahora es el test de glucagón, porque bueno, la hipoglucemia insulínica es un test muy complicado de hacer. Y una vez lo confirmas, en teoría, si te sale que es déficit, se tiene que tratar. Eso sería lo ideal. Yo quiero apuntar aquí una cosa, es decir, tenemos que hacer dos grandes grupos, tanto en síndrome de Saf-Yang como en el Prader-Willi, ¿vale? Unos son los que no tienen deficiencia de hormona de crecimiento y otros los que tienen deficiencia de hormona de crecimiento. Los que no tienen deficiencia de hormona de crecimiento, ya síndrome de Prader-Willi o Saf-Yang, hay que poner tratamiento durante la etapa pediátrica, sí o sí. En el Saf-Yang nos ayudamos de la indicación que tiene el Prader-Willi. En los que tienen hormona de crecimiento, déficit de hormona de crecimiento, definida como un stop de la velocidad de crecimiento con IGF-1 baja, yo si puedo, me ahorro el test de hormona de crecimiento. Me lo ahorro, ¿vale? Es decir, pues porque si tengo el diagnóstico muy claro, es decir, tengo un stop de la velocidad de crecimiento y tengo una IGF-1 indetectable. Pablo, perdona que te interrumpa, pero el déficit en Prader-Willi no hace falta, ¿no? En Prader-Willi niños haces test de estímulo de hormona de crecimiento, la guía dice que no hace falta. No, pero por eso te digo, es decir, o sea, pero puedo pedir un tratamiento. En ningún niño con Prader-Willi hay que hacer test, ¿no? Eso estamos claros. Y en el Saf-Yang tampoco, ¿vale? Si tú tienes clara la deficiencia, tampoco hagas un test. Yo no lo haría, vamos. Es decir, tengo claro un... Pero en Prader-Willi, ¿en alguna situación haces test? Yo no hago nunca test de Prader-Willi. Yo no lo haría. Yo no lo hago. Me parece que es agresivo y sin sentido, pero que en el Saf-Yang tampoco lo haría. Es decir, si tienes un stop de la velocidad de crecimiento y una IGF-1 baja, pues lo puedes meter... Pero perdona una cosa, pero en Prader-Willi la indicación es composición corporal. Aunque no tengas una disminución de la velocidad de crecimiento ni una IGF-1 baja, en los niños con síndrome de Prader-Willi está aceptado que nunca hay que hacer test. Eso es correcto, ¿no? Lo hacéis igual. Coincidimos, vale. Pero en el Saf-Yang alguien puede decir, bueno, si como no está la indicación conseguida para Saf-Yang, voy a hacerle un test de hormona de crecimiento a ver si tiene deficiencia. Yo no lo haría, es decir, si tiene una deficiencia clara, yo no hago test, ¿vale? Y en cualquier caso, si no tiene clínicamente una deficiencia de hormona de crecimiento, yo solicitaría el tratamiento como Prader-Willi monogénico, es decir, como una variante de Prader-Willi y ya está. Es decir, yo no sometería a un niño estas características a un test de hormona de crecimiento. Si me vais a disculpar, esta pregunta o esta contestación está relacionada con una de las preguntas de un paciente que directamente pregunta ¿qué analíticas recomendarías para ver el estado hormonal y deficiencias? Y yo añado, en el caso de hacer este tipo de analíticas o el seguimiento, ¿se recomienda seguimiento, sí, no, y con qué frecuencia? Respondo yo, vale. Que queráis. Hay que evaluar todas las hormonas hipofisarias, absolutamente todas las que hemos hablado, todos los ejes hormonales de las que hemos hablado. Hormona de crecimiento, eje de la pubertad, eje de la suprarrenal, eje del tiroides, antidiurética, es decir, absolutamente todos los ejes porque tenemos un problema a nivel del hipotálamo, hipófisis, de manera que hay que buscar activamente esas deficiencias, ¿vale? Y luego, posteriormente, hay que seguir buscando activamente estas deficiencias. Aunque no hayamos diagnosticado ninguna, el que no haya aparecido a los 3 años, no haya aparecido a los 5 años, no nos descarta que a los 7 años nos aparezca. Pero sobre todo en esos niños, tanto Prader-Willi como Saf-Yang, que han tenido una deficiencia supuestamente transitoria durante la etapa neonatal, esos niños todavía tienen más papeletas en la edad infantil de que esa supuesta deficiencia transitoria se haga
aparezca de nuevo. De manera que eso de déficit que desaparecen, no. Es decir, pueden aparecer en el futuro. De manera que búsqueda activa de todas las deficiencias hormonales. ¿Y frecuencia? Pablo, nosotros hacemos los pequeños cada 6 meses por debajo de los 2 años y a partir de los 2 años anual. ¿Estarías de acuerdo con esa cadencia? En 6 meses los niños mayores sí, en los menores de 2 años a lo mejor cada 4, según la situación que tenga. Pero bueno, me parece bien, cada 6 meses me parece correcto. Sí, yo los mayores incluso si llevo 7 años haciendo la analítica, si no hay clínica, igual incluso les hago cada año. No, yo no. ¿Tú cada 6? Yo cada 6, sí. Bien, perfecto. A nosotros en el 12 de octubre, cada 6 también. 6. Ya, sí, sí. Carles. Pero también es correcto cada año, es decir, que aquí cada uno tenemos... es decir, las guías recomiendan que con el tratamiento con hormona de crecimiento, por lo menos una analítica una vez al año. Que si Eso es. haces 2, pues bien, también es correcto. Perdón, vuelvo a ser la persona que ha hecho la pregunta anterior. De lo que he entendido, de todo lo que habéis comentado, es que en caso de haber un déficit claro de hormona de crecimiento en edad adulta, sí sería recomendable o al menos estudiar la posibilidad de hacer ese tratamiento, ¿no? Olga, ¿puedes contestar, por favor? Sí, en principio sí. O sea, si tú has demostrado que tiene un déficit, se puede empezar la hormona de crecimiento a dosis de adulto. No será la misma dosis que los niños, pero sí, se puede empezar. De acuerdo, gracias. De Y luego- hecho- sí, perdón. Bueno, en nuestro hospital no nos ponen problemas y podemos empezarlas y hemos hecho un test. Y no sé si me habéis contestado a la otra pregunta de la relación entre hormona de crecimiento y hipoglucemias severas. Sí, no, Pablo, yo no, la hormona de crecimiento per se no produce hipoglucemias, no es una causa, al revés, es una hormona anabolizante que significa que va en contra de la hipoglucemia, con lo cual no favorece, la respuesta es no, la hormona de crecimiento no favorece hipoglucemias. Bueno, la pregunta es si el déficit lo puede provocar. El déficit sí. Vale. El déficit sí produce, sobre todo cuando está combinado con déficit de cortisol, de ACTH. ¿Vale? Entonces, yo en mi charla lo he comentado un poquito, porque está descrito que las hipoglucemias en el SAFYAN son relativamente frecuentes y la etiología es múltiple. Puede haber etiología por deficiencia de hormona de crecimiento aislada, ¿vale? Es una hormona pues, que tiende a subir los niveles de glucosa. Si no tenemos hormona de crecimiento, el nivel de glucosa baja. El cortisol, si existe una deficiencia de hormona de crecimiento, el cortisol va a tender a estar muy bajo, ¿vale? Cuando se combinan las dos, ¿vale? Que son los panhipopituitarismos o los déficits hipofisarios múltiples, pues que es más frecuente en el SAFYAN que en el Prader-Willi, pues la hipoglucemia es más frecuente y ojo porque puede ser muy severa. Hay algunos artículos que dicen que hay más riesgo de hiperinsulinismo. La insulina es una hormona que controla el nivel de glucosa cuando, porque sí, ese nivel de insulina está más alto, lo que hace es que el nivel de glucosa tiende a bajar, ¿vale? E incluso también se describe de forma idiopática en el SAFYAN. Yo personalmente, antes de decir claramente que sea una idiopática o sea un hiperinsulinismo, yo trataría con hormona de crecimiento y con cortisol, o sea, intentaría diagnosticar a ver qué problemas hay a ese nivel, porque si tenemos niños con problemas hipotalamico-hipofisarios, pues vamos a centrarnos en eso, que luego al final resulta que no, pues ya trataremos con el tratamiento que usamos en los que no tenemos muy claro cómo tratar. Claro, completamente de acuerdo. Además, fíjate, Pablo, que cuando tú tienes un panhipopituitarismo que lo diagnosticas en el periodo neonatal, como allí el ayuno, la hormona de crecimiento y el cortisol se necesitan para no hacer hipoglucemias para ayunos prolongados. Claro, cuando los niños están comiendo cada 3-4 horas cuando nacen o cada 2 horas, esta hipoglucemia es muy raro que sea atribuible a esto, ¿no? Por eso el peligro es no detectarlo y que pasen desapercibidas, ¿no? Porque no necesitas ese mecanismo protector de la hipoglucemia. Y es verdad que un niño haga una hipoglucemia a las 24 o 48 horas de vida puede ser perfectamente por el déficit de cortisol y luego, como tú le das de comer muy a menudo, esto queda enmascarado, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo a que primero hay que hacer este tipo de diagnósticos, pero es raro que un déficit de hormona de crecimiento per se sea la causa de una hipoglucemia en un recién nacido. Es raro. De hecho, Porque no lo necesitan, esa vía metabólica solo la necesitan cuando hay ayunos prolongados. la hormona de crecimiento no sirve para crecer a los 6 meses, ¿vale? La hormona de crecimiento no tiene efecto en el crecimiento ni a los 3 meses, ni a los 6 meses, ni al año. A partir del año, de los 2 años, es cuando empieza a producirse esa otra hormona, el eje F1, y es cuando el eje de la hormona de crecimiento empieza a coger importancia en el crecimiento. Pero tiene sus otros efectos que Raquel nos ha contado muy bien, es decir, que también hay que tenerlos en cuenta. Gracias. Un concepto que has mencionado antes, si preguntan directamente, la evolución del ¿Y lo tú que has dicho antes? Panhipopituitarismo. Ese mismo. Vale, el panhipopituitarismo
es cuando tenemos muchos déficits a nivel del hipotálamo y la hipófisis. Entonces, es relativamente frecuente, ¿vale?, que en la etapa neonatal surjan varios déficits hormonales y dentro del diagnóstico pues tengamos un panhipopituitarismo o déficit hipofisario múltiple, ¿vale? Y como en esta situación de recién nacido existe mucho estrés, es cuando los déficits estos que tenemos ahí un poco en el límite se pueden hacer más patentes, ¿vale? Sobre todo con sepsis o cuando están intubados. Es decir, cuando hay una situación de estrés, el cuerpo se está pidiendo más cortisol, está pidiendo más marcha, entonces necesita producir mucha más hormona de crecimiento, entonces es cuando más patentes se hacen todos estos déficits. Una vez que la situación ya va mejorando, hay algún déficit de estos que puede, entre comillas, desaparecer, ¿vale? Puede desaparecer el déficit de ADH, la diabetes insípida o el déficit de cortisol, pero hay que tenerlo controlado a lo largo de toda la infancia, porque yo soy de los que opina que no es que eso haya desaparecido, sino que en realidad en la etapa neonatal le hemos pedido más cantidad de hormona y luego ya en la etapa infantil proporcionalmente se necesita menos hormona, pero en cualquier momento puede volver a empezar, ¿vale? Entonces hay que tenerlo controlado, por lo menos todo el seguimiento pediátrico. En adultos yo ya no me meto. No sé si he respondido. Sí, están de acuerdo, sí. Gracias. Raquel, ¿tú también? Olga. Sí, totalmente. O sea, para mí el panhipopituitarismo en realidad es una entidad que una vez la tienes diagnosticada es muy fácil, porque al final es un tratamiento sustitutivo. Es decir, no le estás dando nada extraño, no es incompatible con ninguna otra medicación, sencillamente lo que el paciente no fabrica, pues tú se lo das. Lo difícil es cuando no tienes el diagnóstico hecho, que entonces los primeros 15 días de vida es difícil el panhipo. Una vez tú tienes un panhipo bien controlado con sus analíticas semestrales, llega a ser incluso una entidad monótona, permitidme. Quiero decir que es fácil, que no es solamente le damos lo que el paciente no está fabricando, no tiene mucho más misterio. Gracias. Durante tu charla has comentado el déficit, el problema de la osteoporosis, la sustitución pues, con vitamina D, calcio. ¿Hay alguna otra? Comentabas que había, cuando ya era un poco más severa, había otro tipo de tratamiento. ¿Mantendrías ese tipo de terapia, de tratamiento para evitar la osteoporosis? Cuando aparece la osteoporosis es porque ya hay fracturas que no tendrían que aparecer, ¿vale? Fracturas que aparecen de forma no espontánea, pero ante mínimos traumatismos, ¿vale? Entonces hay que intentar no llegar a eso y empezar primero a evaluar cómo está la densidad mineral ósea con densitometrías, y si vemos que está la densidad mineral ósea baja, pues evidentemente empezar a hacer algo, ¿vale? Evidentemente hay que tratar el hipogonadismo, porque el estrógeno y la testosterona al final hacen mejorar la densidad mineral ósea. Hay que intentar procurar la máxima movilidad que permita el paciente. Si tiene déficit de hormona de crecimiento también hay que tratarlo, y si no podemos asegurar que haya calcio y vitamina D, pues tendremos que suplementarlo. Y si ya llegamos al punto de osteoporosis, pues entonces hay tratamientos de distintos tipos, entre los cuales, por ejemplo, se excluyen los bifosfonatos, pero lo ideal sería no tener que llegar a ese punto. Muchas gracias. Hay una pregunta en la audiencia. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era, ¿a qué edad se considera a nivel endocrinológico una ausencia de pubertad? Por ejemplo, en el caso de niñas diagnosticadas con Schaff-Yang, yo he hablado con algunas mamás y, por ejemplo, mi niña tiene 14 años, va a cumplir y tiene ausencia de pubertad porque ni siquiera tiene glándulas mamarias, el botón mamario, y sí que tiene vello púbico, pero, por ejemplo, es como muy niña. En el caso de otras niñas, ha habido todo lo contrario, una adolescencia precoz, por lo cual con 7, 8 años ha habido que medicarlas para que esa menarquia no llegue. Entonces, ¿a qué edad, por ejemplo, se consideraría una ausencia de pubertad y a qué edad se consideraría tener que medicarla con estrógenos, en el caso de tener que hacerlo, para no llegar, por ejemplo, al caso que se ha comentado antes de osteoporosis, ¿no? Por el hecho de no crecer ese hueso como debería. Sí. A ver, en las niñas hay que tener en cuenta que lo que marca la pubertad es el estrógeno, y la función del estrógeno es la mama, el crecimiento de la mama, de manera que puede tener muchísimo vello, que mientras la mama no crezca ahí no hay pubertad, ¿vale? Porque el vello depende de otras hormonas que se pueden producir en otros órganos. Sí. Si a los 14 años no hay mama, ya tenemos un retraso puberal importante que se debería tratar. Y si además estamos ante un síndrome de Schaff-Yang
que tienen papeletas de tener un hipogonadismo hipogonadotropo, pues más papeletas. Es decir, yo no tendería a no retrasar más. Es decir, si tenemos sospecha de que pueda aparecer un hipogonadismo hipogonadotropo, ¿vale? Y vamos viendo cómo va pasando el tiempo, vamos viendo las analíticas, vamos viendo que esa LH, esa FSH, ese estrógeno, esa de los huesos no termina de progresar, pues ya con 14 años es momento de ponerle los estrógenos. Incluso, Pablo, como ahora lo hacemos con parches, ¿verdad? Que es tan progresivo, que tardamos 2 años en llegar a la dosis completa. A veces empezamos con dosis muy bajitas, ya a partir de los 13 años y medio, porque en previsión de que hasta los 15 o así no vamos a estar a dosis completas. O sea que si es una niña sin ningún síndrome, probablemente a los 13 años ya vamos a empezar. Estoy de acuerdo contigo que en ellas quizás esperamos un poquito más porque ya llevan otras medicaciones y bueno, y para que lo empieces a explicar y todo el mundo, pero la verdad que ahora que son parches, que no son pastillas, que no es pinchado y que empezamos con dosis tan pequeñitas y tal, incluso si es una familia que ya lo viene madurando y tú ya lo vienes madurando con ella, en alguna yo creo que se puede empezar incluso a los 13 y pico, es mi opinión. De hecho, ahí el problema es el diagnóstico, ¿vale? Es decir, porque como yo estoy evaluando esas hormonas, yo no sé si esas hormonas están en reposo, pues porque el niño tiene 6 años, ¿vale? Entonces va pasando el tiempo y llega un momento que esas hormonas se elevan. Yo no sé si es que no se están elevando, uno, porque no es el momento en ese cuerpo de empezar la pubertad o porque tiene un problema a nivel del hipotalamo y la hipófisis. Pero es que en un chaval, en una niña o en un niño con un SAFYAN, ya sé que puede haber ese problema. Es decir, ya tengo que hacer una búsqueda activa de ese problema y no dejar pasar el tiempo, de manera que, vamos, como muy tarde a los 14. Yo empezaría como Raquel a los, pues eso, en cuanto tengo la más mínima sospecha, a los 13, veo que no termina, pues habrá que empezar a tratarlo cuanto antes. Además, que hay una cosa muy buena, que es que se pueden hacer interrupciones estivales, de tal manera que tú vas reconfirmando el diagnóstico si las dejas sin medicación 2 meses o 3 en verano y cuando haces tu analítica en septiembre la paciente no ha evolucionado, no ha sangrado y su estradiol sigue absolutamente en el suelo. Tú vas protegiendo su hueso durante todo el año con esas microdosis de parche de estrógeno, pero ante la posibilidad, como dice Pablo, de que y si me he equivocado y ahora con 16 resulta que hace una pubertad espontánea, no pasa nada, se van haciendo reevaluaciones estivales de tal manera que no es definitivo. Si empezar un tratamiento no significa que sea para toda la vida, lo puedes ir reevaluando sin problemas. De acuerdo. Muchísimas gracias. Ya la ultimísima. Medicamentos que pueden ayudar a bajar de peso y disminuir la ansiedad por comer. Has comentado también algo de eso y bueno, ya que estáis aquí los tres. Yo creo que eso... comentado los problemas hormonales que existían de la dentro del organismo. y demás, pero Raquel lo va a hacer mucho mejor que yo porque sabe mucho más que yo de eso. Bueno, así en resumen, es que la medicación es un bastón. Es decir, lamentablemente no hay una medicación que podamos decir mano de santo. Ya empiezo, ese es mi titular, ¿no? Que la medicación es un bastón. Sí que es cierto que los últimos 2 años, desde el año 2023, hay un par de medicaciones aprobadas para chicos y chicas a partir de los 10-12 años de edad, que son análogos de GLP-1, que lo que hacen es ir al centro del apetito, y lo que digo yo es aumentar los buenos y bajar los malos, hablando de hiperfagia, pero milagros a Lourdes, que les digo yo a las familias. Es decir, que en realidad puede ser muy útil para algún paciente como un apoyo, estos análogos de GLP-1, en algún paciente que tenga la insulina un poco elevada, especialmente para el Prader-Willi, esto es muy importante. Si tienes la insulina elevada vas a tener más apetito. Algún paciente puede beneficiarse de metformina como tratamiento indicado a partir de los 6 años en algunas situaciones de obesidad mórbida, pero un tratamiento concreto, específico, que siempre funcione, no. Esperanzados sí, porque hay fármacos nuevos. Yo diría en estos momentos insistir mucho y no dejar de lado la higiene en cuanto a alimentación y ejercicio físico e individualizar. Pero sí que hay alguna oportunidad de tratamiento pues que hace 10 años no teníamos. Yo añadiría el perder la obsesión en que el niño engorde, porque durante los primeros años, por la hipotonía, por las ondas nasogástricas, comen mal, ¿vale? Entonces eso crea una ansiedad en la familia. Bueno, pues esa ansiedad... Los míos no, ¿eh? Los míos no, Pablo, muy mal, ¿eh? Los míos no. Entonces hay que saber lo que puede ocurrir en el futuro y actuar en consecuencia. Yo les pido índice de masa corporal en percentil, cuando están en esa época, en el percentil 310. Les digo, para mí que estén aquí abajo de todo, soy feliz.
porque esto significa que su centro del apetito no lo estoy machacando con otras cosas para que le dé más hambre en el futuro. O sea que, cuidado, la composición corporal la vamos a mejorar, no la vamos a normalizar con la hormona de crecimiento. Siempre van a tener un poco más de masa grasa que masa magra que el paciente sin Prader-Willi. Por tanto, que estén delgados, fenomenal, que todo el mundo nos diga que está muy delgado, fenomenal, sin problemas. No sé si estás de acuerdo en eso, Pablo. Mejor delgado, sí. Sin duda. Sí, pues. Sí. Sí, pero aquí no. Es decir, que si conocen las gominolas o conocen los gusanitos con 3 años, has perdido. Sí. Todos. Sí, no, pero es verdad. Es decir, porque cuando es muy difícil decirle a un niño que tiene sus problemas, pues mira, es que no te voy a dar esto, pues es que hay que hacerlo. Entonces, lo mejor es que no prueben esas cosas porque pues son adictivas. Es como decir, los son adictivas alérgicos. en nosotros, en los que tienen un problema a nivel de control del apetito, que en el SAF ya no ocurre menos, pues más todavía. Y además, igual que los niños alérgicos lo llevan bien, en realidad estos niños, yo en mi experiencia es que como tienen insight, que tienen conciencia de enfermedad, y dicen, no, es que yo tengo Prader-Willi, y se quedan tan anchos. O sea, que ellos saben que llevan una alimentación concreta porque tienen una disociación entre lo que deberían comer y lo que les pide su estómago, y si eso se explica desde el principio y bien, pues cuesta un poco menos. No voy a decir que sea fácil, pero cuesta un poco menos. Pues agradecemos mucho vuestro tiempo y os pedimos perdón por el retraso que hemos tenido en la sesión de hoy. Y bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, Raquel y Olga, por este rato. Y nada, muchísimas gracias de nuevo y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a ti por la invitación. Hasta luego.